La comunicación correcta es fundamental en todos los ámbitos de la vida. La mala comunicación, en cambio, nos lleva a cometer errores a veces irreparables. Si no, miren el siguiente video. Por eso, imagínense en el ámbito de la salud. La mala comunicación en el traspaso médico puede llevar a errores irreparables. En Argentina no tenemos datos documentados, pero en Estados Unidos el error médico corresponde a la tercera causa de muerte. La doctora Amy Starner logró disminuir estas cifras, bajando a menos de 23% el error médico y a menos de un 30% los eventos adversos centinelas. Logró ordenar y estandarizar la información utilizando la herramienta IPAS. Esta está basada en la que utiliza la Armada y no es más que una regla mnemotécnica que nos recuerda el orden de la información. La I nos habla de la severidad de la enfermedad. En este caso, nosotros clasificamos en un paciente que está estable, que está de control o que está inestable. La P es del resumen del paciente. Acá tiene que quedar bien claro el motivo de la internación, los antecedentes previos a esta internación, qué pasó desde el momento que el paciente ingresó hasta el momento actual, las complicaciones, los eventos claves, y después hacer como una clasificación entre, por un lado, el problema y por otro lado, el plan para cada problema. La A es de acción. En este caso, yo le tengo que decir al receptor del pase qué es lo que yo espero que él haga en el siguiente turno. Es como hacer un checklist diciendo qué hacer y cuándo hacerlo. La primera S tiene que ver con las contingencias. Es muy importante saber lo que está pasando, por ejemplo en el grupo familiar, o por ejemplo ver si este paciente está con un problema respiratorio y si eventualmente ese paciente se agrava, si yo tengo un lugar en cuidado intensivo, si tengo el equipamiento adecuado. Todas estas cosas nos hablan de la situación en la que estamos, tanto el paciente como el equipo que lo está tratando. Respecto a las contingencias, va a ser muy importante que yo le transmita al receptor qué cosas pueden ir mal y en cada caso saber qué hacer. La última S es la respuesta que da el receptor. Nos va a hacer un resumen de todo el traspaso, puede hacer todas las preguntas que le vengan bien para aclarar. Es importante que reitere los elementos claves, por ejemplo el diagnóstico, el tratamiento, el plan para el paciente y por último decir cuáles son las acciones que el receptor pretende que él haga durante su turno y qué contingencias pueden ocurrir y cómo abordar esas contingencias. Respetando este orden más la comprensión del receptor, se logra pasar lo más importante. Para esto, nosotros usamos la siguiente planilla. Este era nuestro pase anterior, que como verán es totalmente distinto, en donde la información no está del todo organizada ni estandarizada. Ahora vayamos a un ejemplo con el IPAS. En el casillero del nombre iría el apellido, en este caso Ávila María, la edad 10 años, la fecha de ingreso, que es el 1 de abril del 2018, la habitación, que en este caso sería 209, y incluimos el peso, que es 35 kilos. En el casillero de diagnóstico sería un abdomen agudo, que es una apendicitis gangrenosa, y en la severidad de la enfermedad, que sería la I, correspondería a un paciente estable.
Con respecto ya al casillero de resumen, a la P, en donde ponemos el resumen del paciente, como antecedentes personales, es un paciente con broncoespasmos a repetición en tratamiento con Flixotide, y con respecto a la enfermedad actual, el paciente presentó 24 horas de dolor abdominal con vómitos y fiebre, y el 1 de abril se interna con diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico y lo operan el 1 de abril a las 20 horas por laparoscopía, obteniéndose el resultado como una apendicitis gangrenosa sin líquido en cavidad. Actualmente cursa las primeras 24 horas de evolución y los problemas que tenemos son los siguientes. Desde lo quirúrgico está en sus primeras 24 horas, inició líquidos claros porque ya tiene ruidos hidroaéreos positivos, aunque su catarsis es negativa, y hasta ahora presentó buena tolerancia oral a estos líquidos claros. Desde el punto del otro problema, que es el infeccioso, el paciente está sin fiebre, en tratamiento con clindamicina genta en las primeras 24 horas de tratamiento. Y con respecto al otro problema, que es el dolor, estuvo con goteo de diclofenac hasta hoy a las 20 horas, que se pasó a analgesia intermitente, hasta ahora con buen manejo del dolor. Con respecto a las acciones, en el casillero de acciones pondríamos ver la tolerancia a la progresión de la vía oral. El otro punto sería ver también el manejo de la analgesia, ya que le quitamos el goteo para ver si funciona bien la analgesia intermitente. Y por supuesto el control de la curva febril. Como contingencia, tener en cuenta que si el dolor empeora, volver al tratamiento anterior, y si no progresa la vía oral correctamente, suspender vía oral y hablar con el cirujano. Con respecto a la lista de medicación, en este casillero ponemos, en este caso, clindamicina, magentamicina, los analgésicos intermitentes, en este caso la dipirona, y el plan de hidratación parenteral. Normalmente no ponemos las dosis, a no ser que fuera algo muy puntual, para no tener equivocaciones en el traspaso. Para actualizar el IPAS, lo mejor es tenerlo informatizado. De esta manera uno puede actualizarlo, poner las novedades e ir sacando todo lo que ya no corresponde para el pase, porque no es la idea que quede una historia clínica, simplemente que quede la información que uno tiene que traspasar. Sumado a la utilización del IPAS, tenemos que agregar que el ambiente en donde realicemos el traspaso sea seguro, es decir, tratar de evitar interrupciones para que no influyan en la calidad del traspaso. Por eso, nosotros sugerimos seguir los siguientes pasos, que denominamos los pasos del pase. Punto 1 es avisar a enfermería que vamos a iniciar el pase para no ser interrumpidos. Trataremos antes de iniciarlo de resolver todo lo posible para que no haya interrupciones. Punto 2, colocar un cartel indicador de que el pase se ha iniciado. Tercer punto, descolgar el teléfono para evitar interrupciones. Cuarto punto, designar a uno de los médicos del pase, si hay más de uno, para, si es interrumpido, por ejemplo, por un interconsultor, tratar de salir solo uno, decir lo preciso y no interrumpir totalmente el pase, y siempre y cuando esto sea algo imprescindible. Una vez terminado el pase, los pasos siguientes serían colgar el teléfono, avisar a enfermería y descolgar el cartel. Por medio tarde. Sí, disculpame, pero siempre me pasa lo mismo. Me está esperando Gaby porque aprovecho que me lleva, que va para aquel lado y voy con ella. Bueno, dale, sí. Bueno, este Juan Repase, que está en 208, es una neumonía de base izquierda que está con oxígeno, con cefalea. ¿Y por qué lo del sodio dice acá que bajó el sodio? No, pero lo del sodio ya pasó. Lo del sodio fue en la guardia, que nada, vieron hiponatrémico, lo expandieron y ya está. Eso está resuelto. ¿Y esto de qué? ¿Fue prematuro? Sí, bueno, pero no le pasa nada. Fue prematuro, pero la verdad no tiene ninguna complicación. No tuvo nada, por eso es que lo digo, ¿no? Nada, lo importante Chicos, de disculpen, ¿qué tal? Hoy es un cumpleaños de Gabriela. Quería saber si ustedes tienen ganas de participar vamos a comprar pizza, empanadas. ¿Les gusta? ¿Se quedan los dos? Perfecto. Yo sí. Buenísimo.
Le pido que si le van a hacer regalos y contame, yo después te doy el dinero. Bueno, Estoy re apurada, me quiero ir. Y las empanadas de carne que no sean picantes. Bueno, perfecto, listo. Gracias. Bueno, listo, este chico ya está, es una neumonía con oxígeno. Pero ya le descartaron derrame. En realidad sí, al ingreso le hicieron ecografía y todo y no tenía derrame, así que está bien. ¿Pero qué antibiótico le pusieron? Necesito, por favor, para el paciente que acabo de ingresar, Sí. la orden de internación y para el otro hacer la orden para las orinas cuando sacan la muestra. Eso te lo hago yo después. ¿Sí? Después de la pizza. Ya, completale los datos, ya está acá la orden, completale Bueno, rápido. después me hace. Sí, por supuesto, quédate tranquilo. Gracias. Pueden esperar un poco, che, que me quiero ir. Bueno, dale, y te digo, bueno, ceftriaxona, oxígeno, lo que te decía, ya está, este chico ya está. Están re locos la familia. ¿Qué le pasa? Ay, son re chacocos, no sabes lo que ¿Pero son. qué? No, porque se le murió el abuelo por una neumonía. Encima Así una que neumonía. no sabes. Sí, bueno, decirle, mira, si no le gusta el helado de limón, que tome el de frutilla, pero que, viste, está operado de la garganta, no es para tanto. Gracias. Dale. Bueno, te paso el otro paciente Dale. de 209. 209 es un chiquito. Sí. Mira, llaman por la internación. ¿Hay cama? Creo que sí. Hay cama. Sí. Bueno, ¿me podés llamar en 10 minutos porque estamos terminando el pase? Muchas gracias, ¿Cómo son, Bueno, dale, te decía, en 209 está este chico con una deshidratación, tiene 3 años más o menos. Sí, y nada, bueno, ahora está con hidratación endovenosa, la verdad que tuvo un montón de deposiciones y nada, hay que continuar con Pero ayuda. legal dice que tuvo una infección urinaria. Sí, bueno, pero eso fue pasado, digamos. Ahora, el motivo de ahora está deshidratado, hay que hidratarlo y punto. Ajá, ¿y la caca con sangre que dice acá? Bueno, eso después fíjate si querés para mandarle verotoxina o no, pero bueno, la verdad que no salió. ¿Y lo pesaron? La verdad que no sé si salió. ¿Lo porque, pesaron? Sí, no está anotado acá el peso, pero seguramente Bueno. sí. Fíjate en la hoja de enfermería y la verdad que lo de la toxina, la verdad no sé si salió o no. Sé que le íbamos a pedir, qué sé yo, pero bueno, después fíjate, porque la verdad que no te... Gaby, vamos a Está bien, empezar pero el no sé pase, si lo así vio. que nadie nos puede llamar ni interrumpir, ¿está claro? Perfecto. ¿Listo? Perfecto, gracias. Doctor. ¿Cómo no? Bueno, mira, Verónica, ya avisé a enfermería, ya puse el cartel. Bueno, empezamos. Podemos empezar el pase Dale. si querés con el Bueno. cartel. Bueno, Dale. empezamos con este paciente que es de control. Es Juan Repase, es un niño de 3 años Ujú. que está en la habitación 208. Vale. Ingresó el 9 de abril y Bien. el diagnóstico es una neumonía unifocal de base izquierda con una hiponatremia. Ajá. Como te dije, es un paciente de control. Como antecedente es un pretérmino de 26 semanas, no tuvo displasia broncopulmonar ni ninguna otra complicación. Y el cuadro actual inicia hace 48 horas con temperatura y con tos. Bien. Posteriormente empieza con mayor dificultad respiratoria, por lo cual consulta en emergencia. Ahora, cuando están en emergencia, le hacen diagnóstico de dificultad respiratoria, secundaria a una neumonía de base izquierda con requerimiento de oxígeno y también una hiponatremia detectada también ahí en la emergencia. Lo suben al piso, en el piso se realizan hemocultivos, lo expanden con solución fisiológica 20 por kilos y se mantiene también la hidratación parenteral. Le descartan por clínica, por placa y por ecografía derrame pleural y se coloca una cánula de oxígeno, una cánula nasal de oxígeno con 2 litros, ¿sí? Los problemas que tenemos con él, por un lado, es la neumonía que está medicada con ceftriaxone y que está con la cánula de oxígeno a 2 litros. Febril. Bien. El otro punto, que era la hiponatremia, con la expansión de solución fisiológica corrigió y además descartaron CIJAD y otras causas, así que eso ya está resuelto. Perfecto. Y el otro problema es que continúa con fiebre. Así que las acciones que quedarían para este paciente sería, por un lado, ver la curva febril y ver el score de dificultad respiratoria, ¿no? Por otro lado, también, por supuesto, el balance, ¿no? Porque está con hidratación parenteral. Y mañana hay que repetir una placa de tórax, ¿sí? Y los cultivos. Ahora, con respecto a las contingencias, esta familia está muy angustiada, porque están muy demandantes porque un abuelo murió de neumonía. Hola. Entonces asocian con Sí, esto y están chao. súper angustiados.
Así que eso, digamos, es una de las situaciones que tenés que tener en cuenta. Sí. Y con respecto a las contingencias también, si el paciente empeora la dificultad respiratoria, ten en cuenta que hay cama en terapia y hay respirador, que es lo más importante. Bueno, y aparte, obviamente, si empeora la dificultad respiratoria, habría que descartar derrame, porque está descartado de inicio, pero bueno, sería una de las complicaciones que puede llegar a pasar. Otra plaquita, otro eco. Exacto. Bien. Con la lista de medicación está con ceftriaxona, con el oxígeno por cánula nasal a 2 litros, con una hidratación a 1500-120 por metro cuadrado 1500 y con antitérmicos, ¿sí? Bueno, si te entendí bien, Verónica, Juan Repás es un chico de 3 años que se internó el 9 de abril, está en la camita 208, con el diagnóstico de neumonía de base izquierda e hiponatremia. La neumonía de base izquierda se cultivó, se medicó con ceftriaxona y está con oxígeno con cánula nasal. La hiponatremia se la resolvió. Vos querés que controle la curva febril, que vea si aumenta la dificultad respiratoria, cómo da el balance. Mañana querés que repita una radiografía de tórax y que vea los cultivos. Me dijiste que la familia está sensibilizada porque un abuelo se murió de una neumonía y que si empeora, bueno, descartar inicialmente que haya hecho derrame clínicamente, eco, placa, y si la cosa empeora más, hay un lugar en terapia, el terapista ya sabe y hay respirador. Perfecto. Bueno, pasamos al segundo paciente. Pasamos. Dale. Como conclusión, podemos decir que el uso del IPAS logró disminuir francamente las interrupciones que generaban desatenciones y errores, por supuesto. Logró también la mejoría de los datos en el resumen del paciente, acciones y sobre todo de las contingencias, anticipando así todo lo que puede suceder. Aumentó también la comprensión de los médicos que recibían el pase, lo que nos asegura que se entiende la situación. Y la herramienta IPAS es, por lo tanto, un aliado dentro de lo que es un traspaso seguro. Y su implementación no necesita ni grandes aparatos ni grandes cosas, más que simplemente tratar de estandarizar la información, ordenarla de manera que ésta sea clara y segura.